Hola, Dios les bendiga. Los estaba esperando porque tenemos una nueva escuela bíblica para el día de hoy. Para mí es un gusto, un honor, una satisfacción el poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, para poder compartir cada uno con lo que vamos a estar tocando hoy. Se darán cuenta que hay un tema nuevo, la iniquidad. Y para eso siempre les indico que es importante que usted tenga lápiz o bolígrafo, libreta o papel, para que puedan hacer anotaciones de los versículos o de situaciones o algo que yo mencione que a usted le interesa, pues usted lo escribe. ¿Y por qué los versículos? Porque después usted con calma puede volver a ver nuevamente el video o simplemente usted se sienta con su Biblia a repasar esos versículos que le van después a ayudar a que tenga más conocimiento, más entendimiento de lo que aquí se va a hablar. Pero muy importante, como siempre les digo, hay que orar primeramente para reconocer al Espíritu Santo que ya está aquí, que está ambientándolo todo, pero darle el reconocimiento que Él solamente se merece. Te pido que me acompañes, por favor. Padre grande, Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de Jesús llegamos ante tu presencia. Padre, te pedimos que tú seas utilizando al Espíritu Santo de Dios para que tome control de todo lo que aquí se diga, Señor. Que toda palabra que salga por mi boca sea dirigida por ti. Toma las mentes, los corazones, mi Dios de la gloria, de todo aquel que oye, para que pueda entender, que pueda capacitarse, que no haya distracción, que no haya duda de que tu palabra es verdadera y que se está proclamando ¿para qué? Para edificación de cada uno de nosotros. Señor, te pido, Espíritu Santo, que sigas tomando control de mí. Sabes que yo soy tu sierva, sabes que lo que voy a decir es porque tú me diriges, porque todo es por ti y para ti, porque toda la gloria es exclusivamente tuya. Te doy gracias, Señor, por este privilegio y vamos a comenzar y tú eres el que diriges porque tú eres el dueño de todo lo que aquí acontezca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y vamos a estar tocando dos versículos sumamente importantes para comenzar. Y el primero va a ser Isaías 65:7. Isaías 65:7. Y también vamos a estar tocando Ezequiel 36:33. Ezequiel 36:33. Y como siempre les indico, vamos a ver qué es lo que significa o cómo es lo que leen esos versículos. Si usted no lo tiene a mano, pues van a seguir detrás de mí y van a poder leer lo que los mismos dicen. La Biblia dice en Isaías 65:7, reza de la siguiente manera: por vuestras iniquidades dice Jehová. El que está hablando a través de Isaías es Jehová, el Rey, el Dios, el Creador. Jehová es el que habla y dice a través de Isaías: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Jehová está diciendo que por las iniquidades que su pueblo, y no solo los que estaban en ese momento, dice sus padres, o sea que son sus antepasados, hicieron también previamente. También indica que quemaron incienso. Ese quemar incienso significa no simplemente que quemaron literalmente incienso, sino que hicieron cosas contrarias a la palabra de Dios o a las ordenanzas de Dios. Y por cada uno de esos acontecimientos, Dios los iba a medir. Y vamos a ver cuáles son esas medidas que Dios habla en esta clase. Pero también, después de todo esto, nos dice Ezequiel, hay algo de esperanza. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Después que Jehová perdone tus iniquidades, Él va a
arreglar las ciudades. Las ruinas van a ser reedificadas. O sea, que hubieron ruinas que estaban caídas, las van a reedificar cuando el Señor limpie tus iniquidades. ¿Y qué es iniquidad? Vamos al diccionario. Ustedes saben que a mí me gusta buscar diccionario también, porque no es decir la palabra por decirla. En latín, iniquidad significa y proviene del latín de la palabra iniquitas o atis, que es desigualdad. Se trata de un cultismo muy apropiado para designar una maldad inicua. Es algo que está ahí, una maldad inicua que persevera, tan inherente al humano depredador, que tiene la capacidad de comprender las consecuencias del sufrimiento cruel de otro ser humano. La iniquidad es un depredador, o sea, algo que destruye, que rompe la capacidad de un ser humano para poder comprender las situaciones o el sufrimiento que hay. Pero, en hebreo, iniquidad significa abón. Una vez yo di este taller en un grupo y la gente se asustaron con esta palabra, abón. Es abón, cuyo significado es perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, transformar, maltratar, mal pensado, malintencionado, maldad, apartarse de la luz, todo de manera consciente, intencional y con conocimiento de causa. En otras palabras, con premeditación y alevosía, todo planificado, basado en hebreo, es abón, que es todas estas definiciones de perversión, de injuria, de deformar, de destruir. Una palabra completa para indicar que es algo que hace daño, ¿verdad? Continuamos. Eso es en lo que significa en los idiomas. Pero vamos ahora a las definiciones de lo que es iniquidad en los diccionarios. Y en el primer diccionario que busqué lo que es iniquidad es en el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, que es el que usted y yo utilizamos regularmente cuando hacemos clases o tenemos que darle una información a alguien, utilizamos el Diccionario General. Y en el Diccionario General la iniquidad significa injusticia grande o maldad, o sea, alguien que es injusto grandemente y también que provoca maldad. Y en la definición del diccionario del estudiante, que es otro diccionario que también utilizamos, dice que es pecado, impiedad, ofensa, corrupción, rebeldía, maldad, lo contrario a lo que es correcto. Y ahí les presento varios versículos que pueden usted ponerlo para después leerlo. Pueden poner Salmo 25:11, Salmo 25:11, Lucas 13:27, Lucas 13:27, Segunda de Tesalonicenses 2:7, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Después usted lo va a leer con calma en su casa. Y vamos a continuar. Ese en el diccionario también aporta otros tópicos o otras definiciones que dice, como ningún ser humano es perfecto, todos haríamos bien en evaluar nuestra vida a fin de considerar lo que podría agradar o no agradar a Dios en ella. Hay que buscar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. También ese diccionario nos indica que la iniquidad debemos de considerar al menos una forma, buscar alguna forma en la que podrías pedir a Dios que te moldee a su imagen. Ustedes saben que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado de esa imagen nos podemos ir apartando o alejando. Pero Él quiere mantenernos a su imagen justa más y que eso se refleje. Usted puede después leer Romanos 12, versículos 1 al 3. Romanos 12, versículo 1 al 3,
que abunda un poco más con relación a lo que debemos nosotros de imitar a la imagen de Dios. Continuamos con el mismo diccionario. En este diccionario yo encontré tanta información de la misma palabra. Ahora vamos a estar leyendo en el diccionario bíblico ilustrado, Vila Equine. Aquí nos da varias definiciones de qué es iniquidad. Esto es un diccionario bíblico. Y el primero dice que significa literalmente injusticia. La condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios y en base a las normas inmovibles de justicia y de santidad, o en relación con los hombres, en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. Así que basado en el diccionario bíblico, la iniquidad es el tú comprender qué es lo correcto delante de Dios, pero también tú comprender lo que es correcto delante de los hombres según tu conocimiento. Y como hoy vamos a aprender un poquito más, pues vamos a tener un poquito más de conocimiento para ponerlo en práctica. En el Antiguo Testamento se señala que la iniquidad como una condición interna del corazón del hombre. Y usted solo va a poder leer en 2 salmos. En el Salmo 58.2, Salmo 58.2 y en el Salmo 36.12, en el Salmo 36.12. La iniquidad es la condición interna del hombre y también aplicado a los actos injustos que uno como humano haga en esta vida. Así que tienen ahí dos versículos que les sugiero después que los lean con calma, los analicen y los mediten en ello. Continuamos. En ese mismo diccionario nos dice que los miembros del hombre, los miembros son tu cuerpo, mis brazos, mis piernas, mi cabeza, mi cuerpo, esos son mis miembros para yo trabajar, ¿verdad? Los miembros del hombre pecador son instrumentos de iniquidad. Lo va a poder leer en Romanos 6.13. Romanos 6.13. Y esos instrumentos, que es nuestro cuerpo, que es un instrumento de iniquidad, están en acción de un misterio de la iniquidad que culmina con llegar a algo que es inicuo. Y lo vas a poder leer en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Que te va a conducir a un mundo apóstata, a un mundo de rebelión contra Dios. Y en muchas veces hay gente que se va a querer tanto cambiar que se va a tratar de hacer y pasar por Dios, que eso es ser un anticristo, porque la palabra te dice que hay un solamente Dios. Así que si tú estás en contra de eso, estás en contra de lo que Cristo ha dicho. El creyente debe de apartarse de iniquidad en su vida y en la relación que usted tiene que apartarse de la iniquidad. Lo vas a poder leer en 2 de Timoteo 2.19. 2 de Timoteo 2.19. ¿Por qué tenemos que apartarnos? Para poder seguir la justicia, la fe, el amor, la paz y con un corazón limpio ante Dios. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este caminar para quitar la iniquidad. Continuamos. Mire todo lo que dice el diccionario de la iniquidad. En el mismo diccionario bíblico también nos dice que mediante el derramamiento de sangre de Jesús, aleluya, eso ha puesto en vigor el nuevo pacto, en base al cual puede justificar a los que creen en Él. Puedes ver y leer esto en Romanos 3.22. Romanos 3.22 al 26. Porque Dios te promete que nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Y el destino nuestro es arrepentirnos, porque de lo contrario será el castigo eterno, como lo podrás ver en Mateos 13:41.
Mateos 13, 41. Así que hay una situación, pero qué bueno que hay una solución para la misma. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad la podemos leer en Romanos 6, 16. Aquí yo sí te la voy a leer. Romanos 6, 16, que dice de la siguiente manera: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos nos indica, como habíamos dicho anteriormente, nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nosotros lo presentamos a la iniquidad para hacer las cosas incorrectas. Pero cuando nosotros se lo presentamos a Dios, para que sea Dios el que limpie, el que nos arregle, vamos a recibir justicia. Así que nosotros tenemos que estar constantemente y pendientes de la iniquidad en nosotros. Hay un tema que casi nunca se toca en las iglesias, lamentablemente, y este es uno de ellas: la iniquidad. Y son fundamentos importantes que la Biblia los menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y deben de ser estudiados o mencionados porque eso ayuda a la liberación y el bienestar de los hijos de Dios. Este tema de la iniquidad nos va a motivar en este pequeño estudio para profundizar no simplemente en la palabra per se, sino para nosotros mismos evaluarnos en nuestro carácter personal y le podría decir aún en nuestro carácter de familia completa. La iniquidad es la conducta repetitiva de un pecado que usted constantemente le está aconteciendo, el mismo pecado. Esa es una iniquidad. Es un patrón de conducta que toma asiento en nuestra forma de ser, en nuestro pensar, y muchas veces pasa de una generación a otra. Y próximamente les voy a dar ejemplos para que usted se dé cuenta de que esto puede pasar de una generación a otra. Sé que la iniquidad es un pecado constante que está repitiéndose en nuestra vida. La iniquidad es todo lo contrario a lo que es recto, a lo que es integridad y a lo que es justicia. Todo lo que es contrario a eso. Si usted no es recto, si usted no es íntegro, si usted no es justo, en usted hay iniquidad. La iniquidad es pecado. Por lo tanto, es perverso, es malo y es torcido. Porque todo pecado es malo. Y en nuestro ADN fuimos concebidos con pecado. Y cuando llegamos al Señor, Él perdonó todos nuestros pecados. Los perdonó. Pero a veces se quedan cosas dentro de nosotros que después al tiempo salen y lo vamos a estar viendo bíblicamente. Es lo que nos impulsa, la iniquidad es lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer. ¿Verdad que hay un versículo bíblico que nos dice: porque lo que no quiero hago y lo que no hago es lo que tengo que hacer? Así que nos inclinamos o cedemos ante esta naturaleza destructora que está dentro de nosotros. Es una semilla que ya está dentro de nosotros, que es destructora, que muchas veces, como les dice, pasa de generación en generación y muchas veces está tan arraigada, tan cimentada, tan adherida a cada uno de nosotros y queda como un pecado marcado en nuestros corazones de tiempo en tiempo, de generación en generación. Y lo vas a poder leer en Jeremías 17, versículos 1 al 3. Jeremías 17, versículos 1 al 3. Es un mal que ya está ahí adentro. Continuamos. Constantemente el Señor nos exhorta, nos motiva, nos busca
que diligentemente nosotros lo busquemos, que seamos unos buenos cristianos. Tenemos que crecer, tenemos que creerle, tenemos que buscarle, tenemos que mantenernos, tenemos que deleitarnos en Él, tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, ayunar. Todas estas cosas es necesario que las hagamos. El ser cristiano implica mucho más que decir yo soy salvo y de que estoy seguro que voy para el cielo. Es un poquito más. Incluso algo más que ir a las iglesias, algo más de que voy a todos los cultos, algo más de que estoy en todas las actividades de la iglesia. El ser cristiano es mucho más que eso. Y lo más importante es que Dios quiere perfeccionarnos en nuestro caminar y que la obra que Él comenzó en ti y en mí la termine y la perfeccione hasta la venida de Jesucristo. Ese es el propósito principal que Dios tiene contigo y conmigo como cristianos. Es que Él perfeccione la obra que Él ha comenzado en nosotros. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Qué triste que haya un pero. Lamentablemente, por falta de conocimiento, el pueblo perece o muere o se descarrila. Por eso en Oseas 4:6, Oseas 4:6, porque tú has rechazado el conocimiento. Y te dejas pasar solamente porque me voy con él, voy a todos los cultos de la iglesia y creo que ya eso es todo. Hay otras muchas cosas que tenemos que aprender. Así que por causa del hecho que rehacemos el conocimiento, vamos a renovar nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro entendimiento. No significa que estamos en rebeldía o en contra de Él, al contrario. Como cristianos creemos que estamos bien y que nosotros no tenemos ningún problema. Eso piensan muchos, pero sí vamos a ver que aún estando en la iglesia podemos tener algunas cosas o algunas acciones que van en contra de lo que Dios ha estipulado que debemos hacer. Continuamos. Espero que estén por lo menos entendiendo un poco el comienzo de la clase. ¿Cuántas veces el Señor quiere hablar contigo y conmigo? ¿Cuántas veces el Señor quiere intimar contigo y conmigo? Y nosotros lo dejamos al lado porque estamos viendo televisión, o estamos compartiendo con algunas personas, o estamos viendo las redes sociales. Yo no digo que eso sea malo, pero Él quiere pasar más tiempo con nosotros y nosotros simplemente no lo atendemos porque le damos prioridad a todas estas cosas que yo les estoy mencionando. Muchas veces nos enfrescamos en conversaciones necias con Él, que son simplemente quejas a pedir, o comenzamos a criticar a otros hermanos, a vivir formas injustas hacia las demás personas. Y Dios eso no le agrada. Nosotros no somos como las demás personas. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que caminar, tenemos que pensar diferente al mundo. Somos hijos del Dios creador de los cielos y la tierra, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Hemos sido llamados a ser nación santa. Hemos sido llamados a ser un pueblo escogido por Dios. O sea que no podemos ser igual a como está el mundo. Quiero que sepan y les recuerdo que todas y cada una de las promesas que hay puestas en la Biblia para ti y para mí son reales, están ahí, pero hay un requisito para que tú las recibas, para que tú te beneficies de ello y para que las puedas utilizar correctamente.
Los privilegios y beneficios que tenemos al ser una nueva criatura, al ser hijo de Dios, implican unas obligaciones específicas. Y una de ellas es buscarlo en tiempo y fuera de tiempo. Otra es conocer su palabra a través de la lectura de la Biblia. Y ella nos va a llevar a ser libres. Y en esta clase de hoy vamos a ver muchos versículos que nos van a orientar de cómo la misma palabra nos va a revelar ciertas situaciones en nuestras vidas para que seamos cristianos verdaderamente libres, como dice su palabra. Muchas veces nada más son frases pequeñas o pensamientos que vienen a nuestra mente si estamos sincronizados con el Espíritu Santo. Hay veces que la gente pregunta, ¿y cómo el Espíritu Santo habla? Viene esa pequeña frase, esa pequeña conversación a tu mente. Y si tú has tenido una relación con Él, tú vas a saber si eres tú o es otra cosa que te la están poniendo, como hemos tocado en otras clases. Y esa pequeña pensamiento, esa pequeña frase, nos vamos a dar cuenta de que Él quiere decirnos algo. Por lo tanto, es bien importante estar constantemente expuestos a la palabra y la enseñanza que nos da la palabra, porque es ahí donde vamos a recibir la verdadera revelación, porque la palabra te va a indicar lo que el Señor nos ha enseñado y nos va a hacer totalmente libres. Y eso lo vamos a poder leer en Isaías 59:1. Isaías 59:1. Algunos describen la iniquidad como la maldición es un producto de un pecado no confesado que se engarza, o sea, que se engancha, que se aferra en el alma, produciendo muchas veces enfermedades y toda clase de cautiverios. Esas son las iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de generaciones y vienen a ser el cuerpo del pecado en todo lo que nosotros hacemos. O sea que es una semilla, es una maldición, es algo que se queda aferrado en lo más profundo de nuestro ser y como no lo confesamos a Dios, lo mantenemos calladito, encerradito, eso se mantiene ahí tomando control y poder de nuestras vidas. Es la misma palabra de Dios que nos dice que ninguna maldición viene sin causa. Cuando tú tienes una situación de maldición o de situación precaria, hay una causa que provoca. Puedes leerlo en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Todo lo que sucede en nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios es un producto de una causa y un efecto. Si ustedes hacen las cosas bien como Dios les dice, van a tener cosas buenas. Pero si lamentablemente hacen cosas contrarias a lo que Dios nos indica que tenemos que hacer, que está dentro de su palabra, pues entonces no todo va a ser tan bueno como quisiéramos. Muchas veces no sabemos ni entendemos lo que nos sucede. Hay cosas contrarias que nos acontecen a nosotros. Y vemos que somos cristianos que oramos, que ofrendamos, que confesamos algunas cosas, porque no todas las confiesan alguna gente. Ayunamos y las situaciones en nuestras vidas como que no cambian, como que es este emborujo, no mejoran. Y todo puede ser consecuencia de alguna iniquidad que está dentro de nuestra generación, de nuestro ser, que también pueden ser maldiciones que están ahí arraigadas y que no se quieren ir porque no han sido confesadas. Muchas veces la tendencia de una persona mentir o de constantemente tener ira, iracunda, que por todo pelea, por todo se enfogona, por todo contesta de una forma incorrecta. Algunos enojos desmedidos, tú estás bien hoy, de momento como que explotas como un psiquitraque, como digo yo. O algunos pecados sexuales
el robo, la avaricia, el orgullo, la idolatría. Ejemplos de estos son síntomas de que puede haber aún iniquidad en usted o en mí. Continuamos. Ya están viendo por dónde vamos, ¿verdad? Son situaciones y pecados que solamente usted lo sabe. Va a la iglesia, canta coritos, saluda a los hermanos, participa de todos los cultos y de todas las actividades, pero hay algunas situaciones que aún están centradas dentro de su corazón y en su mente, y solamente usted y Dios lo saben. Y hasta que usted no se los confiesa a Dios, eso se mantiene ahí. ¿Sabe por qué no los confiesa? Muchas veces porque sientes vergüenza. Que aún siendo cristiano o cristiana, tengas aún esas tendencias o esas inclinaciones dentro de ti. Todos esos son las iniquidades manifestándose en tu vida porque están aún arraigadas dentro de ti y de mí. Continuamos. La palabra dice que es sumamente importante reconocer esos síntomas, esas situaciones y confesarlas a Dios y pedirle perdón por esos pensamientos, esas actitudes, esas iras, esos deseos sexuales incorrectos, todo lo que mencioné y otras muchas más que vamos a mencionar más adelante. Solamente usted las conoce y solamente usted es el que puede confesárselas a Dios, porque muchas de ellas vienen de generaciones hacia atrás, pero si usted no las arregla en este momento, eso va a continuar de generaciones en generaciones hacia el futuro y usted va a seguir dañando sus generaciones. La iniquidad se encuentra desde el comienzo de los tiempos y lo vamos a ver en un versículo. Desde el comienzo de los tiempos apareció iniquidad. Lo vamos a ver en un versículo muy importante que se toca muy seguido. Pero allá en el fondo del pasado de cada uno de nuestros familiares ya había comenzado iniquidad. Porque es una semilla que ha sido sembrada en una generación y sigue siguiendo de generación en generación y cada vez se va aferrando más y va torciendo más la situación familiar. Y aquí yo les voy a compartir ejemplos de algunas, déjame quitar los de atrás, porque ya pesan. Ejemplos de algunas iniquidades que pueden haber dentro de una familia y usted a lo mejor no se ha dado cuenta. Voy a mencionarlos y usted, que si quiere anotarlos en su libreta, los anota y verifica en cuántos de ellos usted o su familia esto sucede mucho, es muy frecuente, es muy tradicional y la gente lo da porque, pues, eso es así. Vamos a empezar. Está el alcoholismo. Muchas veces ustedes ven una familia que hay muchas personas alcohólicas. El abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, el hijo es alcohólico, la mamá era alcohólico, el tío es alcohólico. En una familia muchos alcohólicos. Hijos ilegítimos. Eso se está dando muy común en estos tiempos. Una mamá que tiene hijos ilegítimos, pues porque no se casó, no enseñó, no cambió su vida, pues su familia, sus hijos van a ver que eso es muy normal. Y entonces yo también tengo hijos ilegítimos, que son hijos ilegítimos que los tengo sin haberme casado. Hay veces que hay familias que hay muchos divorcios, hay otras familias que hay muchos suicidios. Hay familias que reina la soltería. Acá en el argot puertorriqueño hay muchos jamones, ¿verdad? Como dice la gente, hay mucha gente que no se casa y se quedan conviviendo todos con su familia, con sus papás y nadie se casa. Otros son muchos fracasos. Todo lo que comienzan, fracasan. Negocios que comienzan, fracasan. Actitudes o proyectos en todos fracasan. Hay otros que son familias de jugadores compulsorios, juegan billetes, todo el mundo juega caballo, juega lotería,
juega bolita, juegan la loto, el pega 3, el pega 4, el pega 5, todos los pega, el jackpot. Hay familias completas que se dedican a este tipo de juegos compulsivos, van a los casinos y no pueden vivir si no van una vez al menos, hay otros que van más, a jugar en los casinos. Calamidades concurrentes. Son familias familias regularmente, que como que les pasan unas cosas terribles, uno detrás del otro. Los tíos, los primos, los abuelos, y cuando usted se sienta a analizar, hay familias que todo es una calamidad. Hay otras familias que hay una pobreza constante o unas malas economías, como que no sacan el pie del plato. Todo es un reguero económico, todo es en deuda, todo es basado en préstamos. Eso es un símbolo de iniquidad. También adulterios. Familias que muchos son adúlteros. El tío, el papá, el hermano, la mamá, el que sea, mucho adulterio dentro de la familia. También la avaricia, el deseo de tener, de poseer. Mira, el tener es bueno, porque Dios te da cosas buenas. Pero esta avaricia de tener más y más y más, sin saciarme, eso es un símbolo, un síntoma de iniquidad. Muertes prematuras. Hay familias, y he conocido de personas que dicen, en mi familia la gente no pasan de 30 años. En mi familia se mueren todas las mujeres. En mi familia a veces es que se mueren muchos niños. Muertes prematuras dentro de una familia. Jugadores impulsivos, que lo había dicho ya. Enfermedades crónicas. La abuela, la mamá, la hermana, la tía, todos han tenido la misma enfermedad. ¿Qué sucede? Ahora hasta es conocido y públicamente analizado que aún en el cáncer, si tu mamá tuvo cáncer, chequean a toda la familia, porque se han dado cuenta, científicamente, que generacionalmente puede acontecer un tipo de enfermedad como esa. Tendencias a accidentes, que en una familia hay muchos accidentes. Tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Te estás identificando con alguna de las cosas que estamos mencionando? Otro símbolo de iniquidad, abusos sexuales dentro de una misma familia, incestos dentro de una misma familia. Ese pecado de iniquidad está reinando ahí. Muertes prematuras. Muertes prematuras, lo he dicho, y enemistades y pleitos. Familias que siempre están peleando, familias que están peleando de generación en generación, una familia contra otra familia, no se pueden ver, y eso se lo van inculcando, se lo van enseñando a las generaciones que siguen creciendo. Continuando. ¿Pudiste identificarte en alguna? Yo en un momento dado me identifiqué cuando estuve estudiando esto en varias de ellas. Esa es una semilla que está latente en tu componente familiar y simplemente necesita un detonante, una situación, un acontecimiento que provoque, que se active esa semilla que está ahí dentro, para que esa semilla de maldición que está allí germine nuevamente y comience a crecer y avanzar. Podemos comprender que es un pecado de un fruto de iniquidad. Esa semilla de iniquidad que está sembrada en nuestra generación, de momento se activa y produce pecado. Si no hubiera existido la iniquidad en nuestra línea sanguínea, no tendríamos tanta propensión, no fuera tan fácil en que ciertos tipos de pecado germinen o convivan o habiten en nuestro grupo familiar. Y no tendríamos tantas debilidades de muchas de esas cosas. Continuamos. Hay mucha gente que hoy no tienen vicio y ni están corrompidas y se portan lo más bien. Pero de momento acontece algo que cambian totalmente
y comienza a actuar en contra de lo bien que estaban antes, de lo bien que vivían. Y eso es que la iniquidad que estaba ahí sembrada de momento se apoderó de esa vida y lo provoca a que comience a hacer esas cosas malas. Había una semilla de iniquidad ahí que solamente lo que provocó fue activar una maldición y que el pecado de esas transgresiones en nuestros antepasados que las tenían ahí sembradas comienzan a activarse y a germinar y a actuar en contra de ti. Hay otra cosa que es también terrible o algo peor, y es cuando dentro de nuestra familia, de nuestro entorno familiar en generaciones, se ha practicado el ocultismo, la brujería, el espiritismo, la santería, la hechicería, el satanismo y muchas otras cosas más o culturas diabólicas que el Señor las aborrece, las abomina. Y todos estos tipos de acciones dentro de nuestro círculo familiar en generaciones va trayendo una maldición generacional que en algún momento quiere activarse y en donde se activa comienza nuevamente a actuar en contra de usted y de los que están a su alrededor. Hay personas que yo les dije que llevan una vida limpia y sana hasta ayer. Inexplicablemente, y muchas veces eso sucede, que donde más se manifiesta es cuando uno es adulto. Cambia por completo la actitud y la forma de actuar de esa persona y uno dirá, ¿qué le pasó a este? Esta persona se descompuso y comienza a tener una vida de corrupción, una vida de pecado. Comienza a desarrollar malos hábitos, a tener malas amistades, a prostituirse o entrar en una corrupción. Y eso es algo que surgió de momento en esa persona, pero no es que fuera de momento. Eso ya estaba dentro de él, esa semilla germinada, y por cualquier situación contraria comienza entonces a activarse en contra de usted. La semilla de iniquidad no reconoce tiempo para germinar. Puede suceder en la niñez, puede suceder en la juventud, puede suceder en la adolescencia y aún en la vejez. Es más llamativo o se nota más en la época de la edad adulta y se supone que uno haya adquirido ya madurez, haya sido una persona más sensata, más pensante, pero hay personas que de momento cambian y se convierten insensatos ya siendo adultos. Pero como les dije, la iniquidad puede estar en cualquier edad. Por eso es que a veces vemos acciones en niños que tú dices, ¿pero por qué este niño actúa así? Muchas veces hay una semilla de iniquidad en un juvenil o un joven. Hay una semilla de iniquidad que se está activando en ese niño. Continuamos. Todo esto acontece porque había una semilla de iniquidad en sus vidas que no había sido descubierta, no había sido identificada, no había sido destruida y por tanto esa semilla en ningún momento germinó. La iniquidad es como una vestidura que nos envuelve, como agua que entra por lo más profundo de nuestro ser. Es como el aceite que se mete por tus huesos. Hay un versículo en la Biblia que dice que es como telaraña que te enreda. Ustedes saben que la telaraña se va metiendo y sigue cogiendo y sigue aguantando, ¿verdad? Y a menos que tú la rompas, no se va. Y lamentablemente hay veces que tú la rompes y vuelves y se hace. Así que les recomiendo que lean Isaías 59:4. Isaías 59:4. Y el Salmo 109:8. Salmo 109:8. Esa semilla, esa telaraña,
Eso que está escondido, germinado, que no ha sido identificado, que no ha sido declarado, que no ha sido confesado, que no se haya pedido perdón. Todo esto lo que provoca es que toda tu mente, tus emociones y tu voluntad vayan siendo enfermadas por la misma. ¿Y qué es tu mente, tu voluntad y tus emociones? Es tu alma. El alma por el cual el Señor dio tu vida por ti y por mí, por tu alma y por mi alma. Porque mi alma soy yo, soy como yo actúo, como yo hablo, como yo pienso. Esa es mi alma, mi mente, mis emociones y mi forma de actuar. Y si yo no se las presento, yo no se las entrego al Señor completamente, la iniquidad puede tomar control de mí, porque puede salir todas aquellas cosas que están encerradas en lo más profundo de mía, que pueden ser depresiones, pueden ser ansiedades, pueden ser angustia, pueden ser iras, enojos, contienda, locura y muchas otras más de las que les comenté, y después vamos a comentar otras más. Continuamos. En un momento dado les indiqué al principio que decía que la iniquidad había comenzado desde el principio. Y vamos a verlo en Ezequiel 25:15. Ezequiel 25:15. Y aquí vamos a estar hablando de Satanás. Y la misma palabra registra en el 25:15. Perfecto eras en todos tus caminos. Recuérdate que él lo hizo Dios y era un ángel. Perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló iniquidad en ti. Esa fue la caída de Satanás. Recuérdense que en aquel tiempo, cuando todavía no estaba la tierra, los ángeles tenían libre albedrío. No vamos a entrar en esa clase porque ahí nos quedaríamos una o dos clases. Tenían libre albedrío y podían hacer todo lo que ellos pues entendían que podían hacer. Aunque estaba Dios, ellos podían hacer. Y en Satanás se encontró iniquidad, después se encontró maldad, y ustedes saben todas las cosas que hizo. ¿Qué significa? Que él había siendo perfecto, se le encontró iniquidad. O sea, que aún él estando en el cielo, provocó pecado e iniquidad entró en él. Y de ahí al resto del mundo. Es algo que se torció dentro de él, que lo sacó de su lugar de prestigio, de renombre, porque él era uno de los altos ángeles del cielo, como lo era Gabriel, como lo era Miguel, y cambió totalmente su propósito de gloria, de ser un arcángel con autoridad y con su poder. Saben que él decía que era hermoso, que era lleno de luz, de hermosura, y se encontró en un momento dado, cuando comenzó a torcer su vida, se encontró iniquidad en él. De ahí es que comienza la iniquidad al resto de los mortales. Por todas nuestras iniquidades, la maldición se mete en nuestros cuerpos. Y hay personas que esto pues no lo aceptan, pero la misma palabra te dice que hay maldiciones que pasan de generación en generación. Hay situaciones e iniquidades que son de generación en generación. El mismo Dios en el Antiguo Testamento te dice que te puede llegar hasta la séptima, octava, novena generación, algún tipo de maldición. Y vuelvo y te repito, el Señor perdona tus pecados, pero hay cosas que están encerradas, arraigadas en lo más profundo de tu ser, que están ahí guardadas, y hasta en tanto y en cuanto tú no le permitas al Señor que las percibas y tú las confieses, van a quedarse ahí latentes. La iniquidad son pecados que toman asinadero en nuestra sangre.
y pasan de una generación a otra. Son conductos, son caminos, son vías donde el enemigo tiene derecho a entrar. Por supuesto, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor va a perdonar los mismos. Ya casi estamos terminando la clase de hoy. La iniquidad es más profunda que un pecado. El pecado es en la acción. La iniquidad es como que dice lo que catapulta. La iniquidad es lo que provoca. La iniquidad es lo que activa, empuja a que tú hagas el pecado. Es la conducta repetitiva de un pecado. Cuando usted está en el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Y a veces yo le digo a la gente, viene este pecado, viene esta situación, y tú le pides perdón a Dios. Ay, Señor, perdóname por esto. No le dices que te limpie de eso. Señor, perdóname, cometí esto. Sáname, ayúdame, redalgúyeme, capacítame. Y como al tiempo vuelve y sale el mismo pecado, ese patrón está en un hacinadero dentro de usted. Y usted tiene que decirle al Espíritu Santo que se lo arranque, para que no pase de una generación a otra, porque si no sigue en generación, sigue arraigándose y sigue perfeccionándose cada día más en contra de usted y de mí. En Isaías 54:9, Isaías 54:9, ese yo quiero leérselo, lo tengo aquí, no. Isaías 59:4. Isaías 59:4. Mire lo que dice la palabra. Lo quiero leer. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Aleluya, no se ha cortado. Él está para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Y vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Eso usted lo va a poder leer en Isaías 59:4. Dios dice en su palabra que hay iniquidad en el medio entre tú y Él, y eso provoca que tal vez Él no oiga claramente tu boca o tu pedido o tu oración, porque hay algo que todavía interrumpe esa comunión fija. La iniquidad se puede producir en nosotros como huevos de serpiente, dice la palabra también. Y son como tumores que se rompen y propagan en todo nuestro cuerpo, culebras. Eso es espirituales, amados. Culebras que según van pasando por todo nuestro ser, van produciendo enfermedades que físicamente muchas veces salen a la luz. Son telas de araña, como les mencioné anteriormente. Deben de saber que esa semilla de iniquidad no reconoce tiempo para germinar. Esa semilla está ahí hasta tanto y un cuanto usted la reconozca, la declare y la arranque de su ser. Todo ocurre porque había una semilla de iniquidad en sus vidas que nunca fue destruida, que nunca fue declarada, que nunca fue desarraigada, ni cancelada, ni sacada de usted, y que finalmente esa semilla de iniquidad germinó. Así que vamos a concluir en este momento la clase. En la segunda parte vamos a estar tocando, maestra, ¿y qué yo hago? Pues vamos a ver qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para romper esta semilla, esta telaraña, esta serpiente,
esto que está carcomiendo mi vida y la de toda mi generación y mi familia, usted la va a cancelar, arrancar, desarraigar y destruir en el nombre de Jesús. Así que la clase termina hoy, pero hay una segunda parte, así que está pendiente. Y como siempre te digo, la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y nos terminamos hoy, pero nos vemos próximamente en la segunda parte de la iniquidad, próximamente contigo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos bien prontito. Amén. Bye.